Un saludo cordial. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Líder Faro de Manabí, Extensión El Carmen. El día de hoy, nuestro grupo, el cual está conformado por Álava Jessica, Marcillo Angélica y mi persona, Tuárez Nayeli, les hablará sobre los fundamentos en la planificación de una auditoría administrativa. Auditoría administrativa. La auditoría administrativa es la revisión objetiva, metódica y completa de la satisfacción de los objetivos institucionales, con base en los niveles jerárquicos de la empresa, en cuanto a su estructura y la participación individual de los integrantes de la institución. O sea, eso sí constituye que es una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento de las organizaciones. Que permiten las acciones puedan tomar para subsanar y superar obstáculos, como imprimir mayor cohesión al funcionamiento de la misma. Planificación se refiere a los instrumentos generales de las normas de la planificación de la auditoría administrativa para garantizar que la cobertura de factores prioritarios como la fuente de estudio, la investigación preliminar, el proyecto de auditoría y el diagnóstico preliminar sean suficientes. Objetivos de la auditoría administrativa. Como primer punto tenemos de control, destinado a orientar en los esfuerzos y poder evaluar el comportamiento organizacional en las relaciones de estándares. De productividad, encausan las acciones para optimizar el aprovechamiento de los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por la organización. De organización, determinan que su curso apoye la definición de la estructura, competencias, funciones y procesos a través del manejo efectivo de autoridades y el trabajo en equipo. De servicios, representa la manera en que se puede constatar la organización en un proceso que la vincula cuantitativa y cualitativamente. Tenemos de calidad, disponen que la tienda a elevar los niveles de actuación de la organización en todos sus contenidos y ámbitos. De cambio, la transforma en un instrumento que se hace más permeable y receptiva a la organización. De aprendizaje, permite que se transforme en un mecanismo de aprendizaje institucional para la organización y pueda asimilar su experiencia. Y por último tenemos la toma de decisiones. Traducen su apuesta en prácticas y resultados en un sólido instrumento de soporte al proceso de gestión de la organización. Factores a revisar. Determinación de los factores fundamentales para el estudio de la organización en función de los aspectos, el proceso administrativo y los elementos específicos que forman parte de su funcionamiento. En otro punto también tenemos fuente de estudio. Estas representan las instancias interna y externa de las que recurren para captar la información que se registra en los papeles de trabajo del auditor. Tenemos la interna y la externa. Como primer punto, órganos de gobierno, órganos de control interno, socios niveles de la organización, comisiones, comités y grupos de trabajo. Y por último, sistemas de información externa. Como primer punto tenemos normativas, organizaciones análogas o del mismo sector, organizaciones líderes en el campo de trabajo, organizaciones nacionales e internacionales que dicten lineamientos o normas reguladoras, proveedores y por último también tenemos clientes. Investigación preliminar. Esta implica la necesidad de revisar la literatura técnica y legal, información del campo de trabajo y toda clase de documentos relacionados con los factores predeterminados, así como el primer contacto con la realidad. Cabe recalcar que este procedimiento puede provocar una reformulación de los objetivos, estrategias, acciones a seguir o tiempos de ejecución. Preparación del proyecto de auditoría. Este recaba la información preliminar, se debe proceder a relacionar lo necesario para instrumentar la auditoría, la cual incluye de manera separada la propuesta técnica del programa de trabajo que se verá a continuación. Propuesta técnica. Esta incluye la naturaleza, cuál es el tipo de auditoría que se pretende realizar, el alcance, cuál es el área de aplicación, luego están los antecedentes, que es el recuento de auditorías anteriores, los objetivos, cuáles son los logros que se pretenden alcanzar, y también están las estrategias, la cual es la ruta fundamental para orientar el curso de acción y asignación de recursos. Luego tenemos las acciones, las cuales son la iniciativa o actividad necesaria para su ejecución, y los recursos, que son requerimientos humanos, materiales y tecnológicos. También están los costos, la cual es la estimación global y específica del recurso financiero necesario,
los resultados, que es el beneficio que se espera obtener, y la justificación, la cual es la demostración de la necesidad de instrumentarlo. Programa de trabajo. Son 8 pasos, los cuales son la identificación, que es el nombre del estudio, y responsable, que es el auditor a cargo, el área, que es el universo bajo de estudio, las actividades, que son los pasos específicos para captar y examinar la información, y las fases, que son la definición del orden secuencial para realizar las actividades. Asimismo está el calendario, cuáles son las fechas asignadas para el inicio y término de cada fase, y el formato, que es la presentación y resguardo de avances. Por último están los reportes de avance, que son un seguimiento de las acciones, y la periodicidad, que es el tiempo dispuesto para informar avances. Planificación de una auditoría administrativa. El primer punto tenemos el estudio preliminar, lo cual nos dice que está encaminado a lograr una identificación real del problema, para conocer la naturaleza y el objetivo del estudio completo. En el segundo punto tenemos el contenido del estudio preliminar, el cual es necesario iniciar el trabajo de obtención de datos con un contacto preliminar que permita una primera idea global. Este estudio se requiere independientemente de cuáles sean los orígenes o razones de la auditoría y abarca los siguientes datos, los cuales son la información documental y también la información sobre el campo de trabajo. En el tercer punto tenemos la definición del área por investigar, el cual aquí se define cuál será la materia de objeto de nuestro estudio, y este puede ser desde luego toda la empresa o bien y puede concretarse a la revisión de una función específica o bien un departamento o sección. Y por último, en el cuarto punto tenemos determinar detalles por estudiar, el cual el auditor administrativo tiene que decidir cuáles son los detalles de estudio más necesarios para alcanzar los objetivos y cuáles son los detalles limitados y de control. Importancia de la auditoría administrativa. Las organizaciones deben considerar la importancia de realizar auditorías permanentes con el fin de evitar sorpresas administrativas, sin importar si la empresa es pequeña, mediana o gran empresa, ya que si bien sabemos, los inversionistas o accionistas de dichas organizaciones tienen el objeto principal es ver crecer su inversión y que estos no desvanezcan. Este proceso para algunos gerentes, líderes, administradores es algo incómodo, cuando la ética profesional del dirigente de la empresa es un poco oscura o turbia, o sus procesos no son claros, y otras acciones hacen que la empresa en algunos de sus momentos inicie esta etapa de declive con mucha facilidad. Campo de aplicación de la auditoría administrativa. Como primer punto tenemos el sector público, el cual nos dice que son aquellas que administra el gobierno con los recursos de la sociedad. Por esta razón se deben entregar cuentas al público de su rendimiento y así transparentar el uso de los recursos que fueron asignados. En este sector la auditoría se emplea en función de la figura jurídica. El ámbito de aplicación se centra en las instituciones representativas de los poderes. Entonces tenemos los ejecutivos, los legislativos y por último tenemos los judiciales. En el segundo punto tenemos el sector privado, el cual son aquellas que funcionan con capital de particulares y por tanto sus fines son principalmente lucrativos. En estos tipos de organizaciones la auditoría administrativa se realiza con el fin de hacer más eficientes sus procesos administrativos y operativos para incrementar sus utilidades. Aquí la auditoría se aplica tomando en cuenta la figura jurídica, objeto, tipo de estructura, elementos de coordinación, área de influencia y relación de comercial. Entre eso tenemos el crecimiento estratégico, el cual toma en cuenta el tamaño de la empresa, el tipo de la industria, la naturaleza de sus operaciones y por último el enfoque estratégico. Como tercer punto tenemos el sector social, el cual nos dice que son empresas principalmente creadas para dar un beneficio social, pero que operen con los recursos privados. En estos casos, la auditoría administrativa realiza una labor similar a la de las empresas privadas. Con su fin es dar cuentas del uso de los recursos y en todo caso hacer más eficiente su funcionamiento, además de supervisar el manejo transparente de los recursos.